El Tratado de Arquitectura de Marco Vitruvio Polión, más conocido como los 10 libros de arquitectura, es una obra fundacional en la teoría arquitectónica occidental. Escrito en el siglo I a.C., no solo representa el único tratado completo que nos ha llegado de la antigüedad clásica, sino que condensa en sus páginas una visión integral de lo que significa construir, planificar y dar forma al espacio. Sin embargo, reducirlo a un manual técnico sería una injusticia. Vitruvio escribió con la convicción de que la arquitectura es una disciplina que une ciencia, arte, filosofía y ética, y que para comprenderla es necesario entender la vida misma. Desde sus primeras líneas, Vitruvio nos confronta con una idea poderosa. El arquitecto no debe ser un mero ejecutor de planos, sino un sabio versado en diversas artes y ciencias. Matemáticas, geometría, historia, filosofía, música, medicina y leyes. Todas son piezas necesarias en la formación de quien pretende levantar edificios dignos y perdurables. El arquitecto, para él, es un humanista que entiende la técnica, pero también las proporciones del cuerpo humano y los ritmos de la naturaleza. Esta visión holística anticipa el ideal del hombre del Renacimiento, siglos antes de que éste floreciera. Uno de los conceptos más célebres que nos lega Vitruvio es el de firmitas, utilitas y venustas, solidez, utilidad y belleza. 3 principios inseparables que definen la buena arquitectura. Una obra puede ser resistente y funcional, pero si carece de belleza, carece de alma. O puede ser bella, pero inútil, y entonces su encanto se desvanece con el tiempo. Esta tríada no es solo un criterio estético, sino una brújula ética que sigue orientando a arquitectos hasta nuestros días. El tratado avanza explorando desde los materiales de construcción hasta el diseño de templos, teatros, termas y ciudades. Sin embargo, detrás de cada indicación técnica late un pensamiento más profundo. La arquitectura es un reflejo del orden natural y cósmico. Las proporciones humanas, que Leonardo da Vinci inmortalizaría siglos después en su Hombre de Vitruvio, son el espejo del orden universal. Y al construir siguiendo esas proporciones, el arquitecto armoniza la obra con el mundo. Vitruvio no escribe para un público general, sino para quienes tienen el poder de encargar y ejecutar construcciones. Magistrados, ingenieros, militares y mecenas. Su objetivo es instruirles en la manera correcta de levantar obras que no solo respondan a las necesidades prácticas, sino que también glorifiquen a la ciudad y a sus dioses. Esto revela que la arquitectura romana, más allá de sus logros técnicos, era también un instrumento de prestigio y poder político. En sus páginas, Vitruvio nos habla de la elección del terreno, la orientación de los edificios según los vientos, la calidad del agua y la resistencia de los materiales. No es casual que dedique tanto cuidado a la relación entre las construcciones y el entorno. Para él, una mala elección del emplazamiento no podía ser compensada por ninguna destreza constructiva. Así anticipa la importancia del urbanismo y de lo que hoy llamaríamos arquitectura bioclimática. Su atención a los teatros, por ejemplo, revela no solo un interés por la forma y la acústica, sino por la experiencia sensorial del espectador. Explica cómo la disposición de las gradas, la orientación y la geometría del espacio determinan la calidad del sonido y la visibilidad, haciendo que cada persona, sin importar su asiento, pueda disfrutar del espectáculo. En este sentido, la arquitectura no es estática, sino una coreografía entre el espacio y el cuerpo humano. Vitruvio también reflexiona sobre la ornamentación. Aunque reconoce el valor del adorno, advierte contra el exceso y la incoherencia. Para él, la decoración debe responder a la estructura y al carácter del edificio, no imponerse como un artificio vacío. Esto conecta con su principio de veritas en la arquitectura. No disfrazar lo que no es, no fingir materiales o funciones, sino dejar que la verdad constructiva sea visible y honesta. Su tratado está atravesado por la admiración a las civilizaciones que precedieron a Roma.
griegos, egipcios, etruscos. Estudia sus logros para aprender de ellos, pero también para superarlos. Aquí se percibe la confianza romana en el progreso técnico y en la capacidad humana de perfeccionar las artes mediante la observación y la experiencia. Vitruvio dedica páginas enteras a las órdenes arquitectónicos, dórico, jónico, corintio, explicando sus proporciones, usos y simbolismos. Cada orden, para él, no es solo una cuestión formal, sino una encarnación de valores. La fortaleza en el dórico, la elegancia en el jónico, la riqueza en el corintio. Entender esto es comprender que, para los antiguos, la arquitectura tenía un lenguaje propio, capaz de transmitir significados más allá de la utilidad. La relación entre arquitectura y naturaleza es otro hilo conductor de la obra. La observación de la fauna, la flora y los fenómenos climáticos no es para Vitruvio una mera curiosidad científica, sino una fuente inagotable de lecciones constructivas. Así, compara la disposición de las casas con la orientación de las colmenas o la solidez de los muros con la corteza de los árboles, recordándonos que el mundo natural es siempre un maestro generoso. El de arquitectura también se adentra en el diseño de máquinas y artefactos, desde grúas y poleas hasta sistemas para elevar agua. Este aspecto revela que para el mundo romano, la arquitectura y la ingeniería eran dos caras de la misma moneda. No había una separación tajante entre el constructor de templos y el inventor de máquinas de guerra. Ambos trabajaban con las mismas leyes físicas y el mismo ingenio humano. Uno de los pasajes más fascinantes es el dedicado a los relojes de agua y de sol, donde Vitruvio muestra cómo el tiempo puede medirse y hacerse visible mediante la arquitectura. Aquí se percibe una dimensión poética. El edificio no solo resiste el paso del tiempo, sino que puede dialogar con él, marcarlo y celebrarlo. A pesar de su rigor técnico, la obra está impregnada de un sentido moral. Vitruvio insiste en que el arquitecto debe actuar con integridad, evitando la tentación de agradar a toda costa al cliente o al público, si ello implica comprometer los principios de la buena construcción. La belleza, advierte, no puede nacer del engaño ni del descuido. Este compromiso ético se refleja en su crítica a los modismos arquitectónicos vacíos, que se apartan de las proporciones clásicas por mera novedad. Para Vitruvio, la innovación debe surgir del conocimiento profundo de las reglas, no de su abandono arbitrario. Esta es una lección que resuena en cualquier época. La verdadera creatividad se alimenta de la tradición. Cada libro de su tratado desarrolla un área específica: materiales, órdenes, urbanismo, hidráulica, maquinaria, pero siempre con un hilo común: la búsqueda de armonía entre función, forma y contexto. No hay un capítulo que no pueda ser leído como una reflexión sobre la conexión entre lo humano y lo eterno. La obra también es un testimonio de la Roma imperial en su apogeo, donde la arquitectura no era un lujo, sino una expresión visible del poder y la organización de la ciudad. Las murallas, acueductos, puertos y foros no eran solo infraestructuras, eran símbolos que hablaban de la grandeza y estabilidad del imperio. Sin embargo, Vitruvio no se limita a alabar la monumentalidad. Reconoce el valor de la escala humana, de la proporción doméstica, de los espacios que invitan a la convivencia y no solo a la contemplación. Su interés por las viviendas particulares, por ejemplo, demuestra que para él la arquitectura debía servir tanto al ciudadano común como al Estado. El respeto por el medio ambiente urbano se manifiesta en sus recomendaciones sobre el saneamiento, la ventilación y la iluminación natural. Estas preocupaciones, tan actuales hoy, nos recuerdan que la buena arquitectura siempre ha buscado el bienestar de quienes la habitan. Vitruvio entiende que el arquitecto es también un mediador entre las fuerzas de la naturaleza y las necesidades humanas. Sus consejos sobre cómo evitar humedades, aprovechar el sol o protegerse del viento son pruebas de que el oficio, desde sus orígenes, ha sido una negociación constante con el entorno.
En el trasfondo de todo el tratado late una visión casi filosófica. El arquitecto participa en el orden del cosmos al proyectar edificios que encajan en la armonía universal. Construir, en este sentido, es un acto de imitación y homenaje a la obra de la naturaleza y de los dioses. La influencia de los 10 libros de arquitectura se proyectó con fuerza durante el Renacimiento, cuando arquitectos como Alberti, Palladio o Leonardo lo estudiaron y reinterpretaron. Su vigencia no radica solo en sus indicaciones técnicas, sino en su comprensión profunda del papel cultural de la arquitectura. Hoy, leer a Vitruvio es también un ejercicio de humildad. Nos recuerda que muchas de las nuevas preocupaciones del diseño contemporáneo, sostenibilidad, ergonomía, urbanismo saludable, ya eran parte del pensamiento arquitectónico hace más de 2000 años. La historia, lejos de ser un lastre, puede ser un manantial de soluciones. El tono de Vitruvio, a la vez pragmático y poético, nos envuelve en una narrativa que combina la precisión del ingeniero con la sensibilidad del artista. Sus descripciones de proporciones y medidas conviven con reflexiones sobre la dignidad del oficio y la belleza del mundo. En última instancia, el tratado nos invita a repensar qué entendemos por arquitectura. No se trata solo de levantar estructuras sólidas, sino de crear lugares que respondan a necesidades físicas y espirituales, que den cobijo al cuerpo y alimento al alma. La obra también nos interpela como sociedad. ¿Qué huellas dejamos en nuestro entorno construido? ¿Construimos para la inmediatez o para la posteridad? Vitruvio nos animaría a pensar en edificios que, como los romanos, puedan ser legados para las generaciones futuras. Su insistencia en la formación integral del arquitecto es un recordatorio para nuestras escuelas y talleres. La técnica sin cultura produce obras vacías, y la estética sin ciencia produce construcciones frágiles. La excelencia exige el equilibrio de ambas. Su tratado sigue siendo una luz que nos invita a mantener el equilibrio entre lo útil, lo firme y lo bello, tal como él lo concibió hace más de 2 milenios. Y quizá ahí reside su mayor lección, que la verdadera arquitectura no envejece porque se funda en principios que pertenecen tanto al pasado como al futuro. La solidez del mármol puede desgastarse, pero la solidez de las ideas permanece, guiando a quienes aún desean construir con sentido.